Tienes negocios actualmente en países capitalistas y comunistas. ¿Qué modelo de negocio tú crees que es mejor para ti? No, el capitalismo by far. Hi-Tech y Charlie Boy tienen mejor mantenimiento de cambio de aceite y filtro que un dealer de carro. Bueno, te puedo decir que somos 1000 veces más rápido que ellos. Wow. Oye, como empresario puertorriqueño que tiene negocio en Venezuela, ¿tú crees que Venezuela tiene solución como país o ya tú lo ves como descartado? Tú vienes a ver, nada ha cambiado. Cambian las cabezas del gobierno, pero no nada ha cambiado. ¿Se puede decir cuánto dinero lograste sacarle? Prefiero no, pero le sacamos dinero. ¿Se puede decir que ya eran millonarios? En ese momento, $1 millón es $1 millón, más de $1 millón. Sí. Bienvenidos a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos la historia de éxitos de diferentes empresarios, y hoy tenemos un hombre que ha cambiado la industria de carros para siempre, desde la forma que lo lava hasta la forma en que cambia el aceite y filtro. Hoy estamos con Enrique Irizarry. Enrique. Antes de hablar de tu hermoso negocio que tú tienes y cómo has cambiado la industria, tenemos que hablar del auspiciador del podcast de hoy, que se llama Flamers, un restaurante de comida rápida que ha revolucionado Puerto Rico y es de los pocos, si no la única alternativa saludable para tu comer hoy día en menos de 2 minutos. Tienen Servicarro en su nueva localidad de Bayamón y es súper innovador, y como tú, un negocio que lleva un montón de años pero sigue en crecimiento constante, y le importa más que tú comas bien, comas saludable y te veas como este hombre aquí a sus 60 años que se ve espectacular. Así que, Enrique, para empezar el podcast, quiero ir primero a qué tú te dedicas y cómo la gente te conoce. ¿Qué negocio tú has creado? Bueno, el negocio por que vengo corriendo hace 37 años y últimamente yo como presidente es AutoCare Corporation. AutoCare es la corporación dueña de Charlie Boy, Hi-Tech y los Mr. Quicks. Para conocer un poquito de tu historia y cómo tú has llegado a ser el rey de lo que es lavar el carro en Puerto Rico y el cambio de aceite y filtro, quiero empezar a tus comienzos, a cómo eras tú con tu familia, si tenías hermanos y un poquito de eso. Sí, tengo un hermano con cual comenzamos el negocio en el año 89. Y de ahí, de una sola localidad, nos hemos ido desarrollando hasta para fin de este año, que vamos a tener 20 localidades. Oye, Enrique, pero cógelo suave. Háblame un poquito primero de cómo era tu niñez, quién era tu papá, dónde tú estudiaste primero. Bueno, mi niñez, natural de Ponce. Mi padre, Enrique Irizarry, un hombre muy emprendedor, tuvo sus propios negocios. Se mudó de Ponce a San Juan cuando éramos niños. Así que básicamente crecimos en el área metropolitana. ¿Y por qué se mudó? Él pensaba que en Ponce no había futuro. No, realmente la familia de mi mamá era de Ponce y tuvo una oportunidad de trabajo en San Juan y decidió mudar la familia a San Juan y establecerse en San Juan. Y cuando se mudaban a San Juan, ¿dónde tú estudiaste inicialmente? Estudié inicialmente en el Colegio Marista hasta 8º grado. De 9º grado en adelante, mi padre decidió que nos iba a dar una mejor oportunidad de estudio y nos envió a una escuela interna en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut. ¿Te envió a ti y a tu hermano? A mí primero por ser mayor y 2 años después a mi hermano. ¿Y cómo fue esa experiencia, verdad? Eres un ponceño, ahora estás en San Juan, me imagino que estás en una edad que uno se está conociendo, aprendiendo a tocarse el cuerpo humano, estás pasando por todos estos cambios y te mudas para Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Pues me mudé a Estados Unidos a los 14 años y ¿qué te puedo decir? Vivía en la escuela, éramos 800 estudiantes, 400 de los cuales vivíamos en la escuela, tanto varones como niñas. Y bueno, pues tuve que ponerme para mi número, como quien dice, ¿verdad? Porque tenía que estudiar fuerte, la escuela era dura y estaba solo. Así que, y como dije, mi inglés no era el mejor en el momento, así que tuve que aplicarme para salir bien allí. ¿Y te molestaste con tu papá de que ya tú no podías competir con las amistades que tú habías hecho en Marista y tuviste que hacer esta transición? Pues mira, verdaderamente no. Aproveché la oportunidad, lo vi como tremenda oportunidad para mi futuro. Y realmente, pues los amigos compartía con ellos cuando estábamos de vacaciones y son mis amigos al día de hoy, obviamente, ¿verdad? Porque estudiamos juntos gran parte de la vida. Pero le agradezco a mi padre que tuve esa visión. Mi padre tenía esa virtud de tener muchos amigos y muchos de sus amigos eran mayores que él. Y él aprendía de esos viejos, como yo le digo, de cariño. Y uno de esos viejos fue el que le dijo a él: envía a tus hijos a esta escuela que le va a venir bien.
Así que aprovecho esa oportunidad. ¿Y qué tú crees que tenía la educación en Estados Unidos que una escuela aquí en Puerto Rico no te podía brindar? Mira, esa escuela me enseñó a mí de todo. A estudiar, era fuerte, a escribir bien en inglés. Todas las materias verdaderamente eran duras. Es lo que llaman un prep school en los Estados Unidos. Me enseñaron desde nutrición, cómo comer, cuando en las escuelas de Puerto Rico eso al día de hoy todavía no se ve. Y estamos hablando en el año 78, 79. Así que aprendí mucho, aprendí a valerme por mí mismo. Ya cuando llegué a la universidad era otro año como cualquier otro para mí, porque ya yo había estado 4 años fuera de mi casa. Así que en el total yo creo que fue una experiencia muy buena para mí. Así que cuando te graduaste de high school, volver a Puerto Rico y estudiar en la Universidad de Puerto Rico no era una opción para ti. No, no es que no fuera una opción, sino que solicité a varias universidades en los Estados Unidos. Me aceptaron en Boston College, en el estado de Massachusetts. Así que cogí el reto de estudiar en la universidad, en Boston College. ¿Y qué aprendiste en la universidad y qué es a qué tú te dedicaste a estudiar ahí? Bueno, realmente yo estudié economía y política, que pues la parte de política no es que tenga que ver mucho con lo que hago hoy en día, ¿verdad? Y con lo que me he desarrollado después que me gradué, era lo que me gustaba. Pero ahí pues aprendí mucho en la parte de economía. Tuve la oportunidad también de convertirme en segundo teniente del Ejército de los Estados Unidos en el programa de ROTC, que fue una gran oportunidad y me ayudó para desarrollarme grandemente como un líder en el ejército y fuera del ejército. ¿Tú crees que hoy día todos los jóvenes deberían de tener algo del ejército o algún tipo de milicia en su vida para encaminarse? Bueno, yo creo que es una excelente oportunidad y para muchas personas, ¿verdad? Te tiene que gustar. No para que sea obligatorio para todo el mundo, pero para mí fue excepcional. A mí literal me enseñaron cómo ser un líder. Y creo que es una oportunidad que mucha gente no tiene. Te toma muchos años aprender eso en la vida civil, ¿verdad? En trabajos normales. Porque tú te gradúas con 22 años, 23 años y ya estás a cargo de un montón de gente, de un montón de equipos, tienes un montón de responsabilidades y tienes apenas 22 años. Wow, ¿y por qué no desarrollaste tu carrera si ya veías un tipo de éxito, eras un líder como militar y decidiste emprender? Bueno, decidí quedarme en la reserva del Ejército de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo cual me daba la oportunidad de hacer ambas cosas. Entrenábamos una vez al mes, hacíamos 2 semanas de entrenamiento usualmente en el verano y a la misma vez podía desarrollarme como un profesional en Puerto Rico, que fue lo que comencé a hacer en el año 87. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Bueno, primer emprendimiento, después de haber trabajado para una compañía de inversiones, para la cual trabajé 3 años, empecé junto con mi hermano en AutoCare a desarrollar el negocio de Car Wash y Quick Lube, donde comenzamos con una localidad, que es nuestra localidad principal en Guaynabo, en San Patricio. Antes de tocar ese tema, tú trabajaste 3 años para una compañía inicial. Es correcto. ¿Y por qué decidiste trabajar para otro y no emprender de primera? Bueno, coger un poco de experiencia. Era en el área de inversiones, me ayudó a aprender mucho. Tuve buenos mentores. Así que creo que fue una excelente experiencia para mi comienzo antes de empezar por mi cuenta. ¿Y llegaste a ganar buen dinero? Sí, se ganaba buen dinero, pero como comerciante me ha ido mejor. Oye, pero usualmente, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar y empieza a ganar buen dinero, uno entra a esta carrera de la rata que nunca acaba y tú quieres subir la pirámide corporativa. ¿Cómo tú lograste romper ese vicio y lanzarte a emprender? Pues mira, yo se hacía buen dinero, pero realmente lo que me gustaba eran los negocios. Mi padre había tenido varios negocios en el pasado y yo trabajos de verano, había estado con él y demás. Había visto cómo él había desarrollado sus negocios, que los había desarrollado, el principal lo desarrolló de cero, cuando no tenía nada. Y eso me gustaba y me llamaba la atención. Así que quizás siguiendo un poco los pasos de mi padre y viendo cómo él había creado
un buen negocio de la nada, creo que fue lo que me dio a mí el impulso para hacer básicamente lo mismo que él hacía. ¿Y qué era el negocio de tu papá como tal? Mi padre empezó un banco hipotecario literalmente sin dinero. Un buen amigo de la época le prestó el dinero que necesitaba para poderlo comenzar. Necesitaba $100,000 en una licencia. Y te estoy hablando hace ya de eso, probablemente cerca de 50 años atrás. Y $100,000 es un montón de dinero. Y uno de sus buenos amigos, de sus viejos amigos, vio que tenía la necesidad económica y le dijo, vete al banco y yo te voy a prestar esos $100,000 que tú necesitas para la licencia de comenzar tu negocio. ¿Qué oportunidad vio tu papá que ningún banco, especialmente Banco Popular, que ya existía, estaba acaparando? Sí, tú sabes, lo que pasa, en esa época estaba Banco Popular y había muchísimos bancos que ya ni existen al día de hoy. Pero acuérdate, cuando estás empezando en cero y no tienes ni que dar en garantía porque debes tu casa, no tenía un salario grandísimo, no tenía muchos ahorros. Realmente no tenía, ningún banco le iba a prestar $100,000 porque ¿con qué lo iba a garantizar? Era difícil. Y este gran amigo de él creyó en él y dijo, mira aquí que yo te voy a prestar esos $100,000 que tú necesitas. Y se los prestó porque creía en él. ¿Y qué oportunidad, verdad, que hizo tu papá con ese negocio? ¿Cómo lo creció? Pues mira, creció el negocio de poco a poco, haciendo hipotecas, cerrando hipotecas poco a poco. Y eventualmente llegó a una subasta del gobierno federal para darle servicing a hipotecas del gobierno federal de personas de escasos recursos. Esos programas tenían una incidencia de tardanza bien alta y el gobierno federal estaba buscando quién atajara ese problema. Así que él, en cuestión, una vez se lleva el contrato, en cuestión de nada, abrió 23 oficinas a través de Puerto Rico. Tenía sobre 100 empleados y empezaron a cobrar todas esas hipotecas para llevarlas al día. Y así lo hizo por muchos años y le fue muy bien gracias a ese contrato que tuvo federal. Y gracias a eso realmente echó para adelante. ¿Y hoy día ese banco todavía existe? Ese banco no existe, él lo vendió en su día. Ya para el año, como el año 2000, cerca del año 2000, se lo vendió a un socio que él tuvo. Wow, tu papá era el verdadero risk taker. Ese era un risk taker de verdad. Ok, entonces ya terminas tu trabajo en la bolsa de valores y te vas a emprender con tu hermano. ¿Por qué te vas a emprender con tu hermano y no emprendes solo? Pues mira, él había comenzado el negocio como un año antes. Yo vi que era tremenda oportunidad de negocio también y que había mucho potencial de crecimiento. Así que dije, bueno, nos juntamos y me voy a encargar entonces de empezar a crecer el negocio. Cuando nosotros empezamos el negocio, igualmente ningún banco nos prestaba dinero. Ni mi hermano ni yo teníamos gran capital. Así que tuvimos que en ese caso recurrir a la firma de nuestro padre, que ya estaba más boyante económicamente, y nos dio su firma para que el Banco Santander, que en su día nos prestara los primeros $300,000 que nos hicieron falta para comprar el negocio. ¿Qué negocio ustedes compraron como tal? Compramos el primer car wash y centro de lubricación, que está localizado al día de hoy todavía en San Patricio, bajo el nombre de la corporación AutoCare. So, el negocio ya existía bajo otra persona y ustedes lo estaban comprando. Es correcto, el negocio estaba en bien malas condiciones. Tenía 2 dueños, no le habían metido dinero al negocio por muchos años. El negocio existía ahí de probablemente ya más de sobre 50 años. Y nada, lo que hicimos fue comprarlo y meter mano y ponerlo al día. ¿Qué oportunidad ustedes vieron que ustedes dijeron, estos dos hermanos que son un fracaso o estos dos socios anteriormente no están viendo que nosotros podemos hacer? Bueno, es que tú sabes, ya quizás las personas estaban en otra onda, tenían otros negocios también. No era su negocio principal y no le estaban dedicando el empeño que el negocio se merecía y quizás no vieron el potencial en ese momento del que el negocio tenía. Pero nosotros sí lo vimos. Y ese primer negocio, ustedes lo llamaron High Tech. El primer negocio se llamó Hightech, es correcto. Y al día de hoy se llama Hightech.
Wow, ¿y de dónde viene el nombre? Fue algo que tanto mi padre como mi hermano decidieron como que ese fuera el nombre. Oye, y cuando vieron esa localización, que para mí esa localización es oro, porque Sí, es una rotonda que está llena de carros y la gente está pasando sí. constantemente. ¿Qué fueron esos cambios iniciales que hicieron y cómo ustedes recuperaron esos primeros Mira, $300,000? mira, para dejarte saber, esa área no es nada lo que tú ves hoy. Esa era un área tipo industrial, excepto el área del shopping center y demás. O sea que no es lo que vemos hoy en día, que eso lo han mejorado grandemente a través de las últimas décadas. Nosotros vimos que el negocio, pues, como dije, ¿verdad? Tenía potencial y esos $300,000 sí nos cogió un tiempo poderlos repagar. Pero antes de repagar eso, ya estábamos buscando otro préstamo para abrir otro local, que nuestro segundo local fue en Caguas. So, ¿cuándo fue ese momento que tú dijiste, wow, esto es una mina de oro y ya podemos abrir una segunda localidad? Pues mira, bastante rápido porque el negocio era bien rentable desde el principio. Empezamos a mejorar el local rápidamente, cambiando los equipos adentro. La gente estaba acostumbrada a que verdaderamente aquello estaba bien malo por dentro. Así que hicimos cambios de personal, hicimos cambios de maquinaria, de cómo se atendía al público. Así que la acogida de verdad fue bien buena por el público bastante rápido. Es un negocio con márgenes bien saludables y dijimos, bueno, esto es lo que hay que replicarlo. Y hay la necesidad, así que vamos a abrir la segunda localidad. Yo nunca he estado en una posición como la tuya de comprar un negocio que ya existe. Cuando tú lo compras, ¿ya tú te mentalizas que hay que sacar a todo el mundo o tú dices, estas personas pueden integrarse a la nueva visión de nosotros? No, realmente no. Yo cuando compro un negocio o empiezo un negocio de cero, bueno, un negocio de cero, ¿verdad? Pues el personal es nuevo. Pero cuando compro un negocio, como hemos comprado otros en el pasado, entiendo que el personal es clave. Así que me gusta quedarme con todo el personal, ver la dinámica de ese personal y estudiarlo un poco antes de tomar determinaciones de cambios que haya que hacer. Pero hablaste ahí de que uno de los cambios más drásticos que hiciste es que cambiaste el personal. ¿Qué tuviste en esas personas inicialmente que tú dices, Sí, como bueno, un líder militar, estas personas no sirven? sí, no, lo que vimos fue que nos estaban robando realmente. Wow. Y lo determinamos, pudimos determinarlo bastante rápido, así que hubo que sacar cierta gente, ¿verdad? Porque estaban siendo socios nuestros en el negocio sin que nosotros quisiéramos que fueran nuestros socios. Oye, en la época del 1987 era, Ajá. ¿cómo era diferente el concepto de ser un túnel de carro? El concepto básicamente sigue siendo el mismo. Las maquinarias, pues, a través de los años han cambiado ciertas cosas, pero la tecnología no es que ha variado grandísimamente. Así que sigue siendo un túnel donde una cadena o empuja o ala tu carro y pasas por la maquinaria, ¿verdad? Que siempre hemos utilizado material para que no se guaye el carro, así que se usa material suave de tipo bayeta en todos los cepillos. Así que en aquel momento, y siempre hemos estado buscando lo último en el mercado para mantener nuestras tiendas al día. Y ese negocio ya tenía el concepto de Quick Loop. Tenía el concepto del Quick Loop, es correcto. Probablemente era el único Quick Loop en Puerto Rico donde tenía fosa. Wow. Porque todos los demás se trabajaban con pino. Y así que los dueños anteriores habían pensado ya en eso, que era como se utilizaba en gran parte en los Estados Unidos. Así que habían traído el concepto ya a Puerto Rico. Háblame detalladamente del concepto de fosa y por qué tú dices que ninguna compañía como Pep Boys o estas grandes compañías pueden competir contra Hightech. Bueno, ellos pues, compiten, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros al tener sistema de fosa podemos ser mucho más rápidos que ellos. Para empezar, no necesitas cita para visitarnos. Y una vez te atendemos, en menos de 10 minutos está fuera. O sea, podemos hacer el cambio de aceite y filtro en una manera mucho más rápido y eficiente al no tener que estar levantando el carro y bajando el carro y volverlo a levantar y volverlo a bajar. Así que es bien eficiente el sistema. Tenemos muchachos trabajando en la parte de abajo de la fosa y tenemos muchachos en la parte de arriba trabajando en la parte de arriba del automóvil. Así que eso lo hace bien eficiente. ¿Y por qué muchos dealers de carros dicen que yo no debo de cambiar mi aceite y filtro en lugares como Hightech? Pues verdaderamente no sé por qué, porque
Nosotros cumplimos con todas las especificaciones de aceite para todos los manufactureros de carro. Trabajamos con las mejores marcas de aceite, Valvoline, Mobil y Pensoil. Y tenemos todas las viscosidades de los aceites que requieren todos los carros, sean carros más viejos o los últimos carros. Así que no hay razón por la cual decir eso, porque todas las garantías siguen siendo cubiertas por el manufacturero. Hay dealers que dicen que si uno no le lleva el carro a ellos, la garantía deja de cubrir. Eso es totalmente falso. No solamente es falso, es contrario a la ley federal, donde claramente especifica que para cuestiones de servicio de mantenimiento y demás, a menos que el dealer lo ofrezca de manera gratuita, no te pueden exigir para cuestiones de garantía que tú vayas exclusivamente al dealer. So, ¿tú dirías que Hi-Tech y Charlie Boy tienen mejor mantenimiento de cambio de aceite y filtro que un dealer de carro? Bueno, te puedo decir que somos 1000 veces más rápido que ellos. Wow. Ahora mismo tú vas a un dealer a hacer un cambio de aceite y filtro y siéntate a esperar. O sea, nadie te va a hacer un cambio de aceite y filtro mientras tú estás allí en 10 minutos. Eso no existe en ningún dealer. ¿Y por qué ellos no se copian el modelo de negocio que tú has creado? Probablemente debieran. Pero pues tienen otros mantenimientos, tienen servicio que hacer, quizás tienen los pinos ocupados, no tienen un área específica quizás para hacer solamente lo que es lubricación. Así que cuando tú llegas a un dealer, o si no es por cita, que probablemente la mayoría te pide una cita, llegas allí, pues te vas a tener que sentar a esperar un buen rato. Así que vas a perder gran parte de tu día cambiando un aceite, cuando por el mismo precio o menos puedes venir a cualquiera de nuestras facilidades de Charlie Boy o Hi-Tech y salir en 10 minutos. Wow, de verdad que los dealers son bien inútiles, ¿verdad? En esa parte te puedo decir que no compiten con nosotros. Pues te pregunto, tuviste un éxito brutal, estás cambiando el modelo de negocio en San Patricio. ¿Por qué y en dónde abrir la segunda localidad? Bueno, ahí decidimos que en Caguas había una localidad donde en el pasado había habido un car wash también. Contactamos al dueño, ya no existía el local, así que alquilamos la localidad por un contrato de 20 años y construimos un car wash y un quick loop totalmente de cero allí en Caguas, y nos fue muy bien desde el principio también. So, la estrategia era buscar todos estos car wash que estaban haciendo las cosas mal y volver a abrir ahí, pero hacerlo bien. Sí, el sitio específicamente de Caguas, ya ese car wash no existía, pero por muchísimos años se conoció porque hubo un car wash allí. Y el local nuevamente estuvo disponible, así que ahí aprovechamos y nos montamos allí. Esa fue nuestra segunda tienda. ¿Y quién te prestó el dinero para abrir esa segunda tienda si tú todavía no habías pagado el préstamo de tu papá del primero? Sí, ahí el Banco Santander ya vio unos números más positivos, vio que el negocio estaba creciendo y sí nos prestaron el dinero para abrir esa localidad. ¿Y por qué no pedirle el dinero nuevamente a tu padre y te vas con el Banco Santander? Bueno, porque tampoco podíamos pretender, ¿verdad?, que no estuviera financiando todas las localidades o todo lo que quisiéramos hacer, así que ya nos queríamos independizar también y ir buscando, ir haciendo nuestro propio crédito, que es muy importante. Y para poder seguir creciendo el negocio necesitábamos a la banca local para que nos ayudara en ese crecimiento. Tú has tenido diferentes emprendimientos a través de tu vida. ¿Vuelves a abrir una tercera localidad o vas diversificando tu portafolio? Bueno, abrimos una tercera localidad entonces, ¿En dónde? en Cupey. ¿Y por qué Cupey? Ahí vimos un lote que yo siempre creo que fue excelente, cerca de buenas urbanizaciones, con buen tráfico, y había la oportunidad de comprar el solar. Así que en ese momento compramos el solar, y que fue nuestra primera compra de tierra como tal para abrir nuestro car wash, y ahí decidimos abrir nuestra tercera tienda. Oye, como empresario súper exitoso, ¿cuándo tú te diste cuenta que era mejor comprar la localidad y ser dueño del terreno que estar rentando a la otra persona? Bueno, me di cuenta, era lo que yo quería siempre hacer. Lo que pasa es que no siempre aparecía la oportunidad, porque mucha gente estaba dispuesto a alquilarte el terreno, pero no a vendértelo. Así que donde tuvimos las oportunidades, que fue donde menos de comprar la tierra, las compramos. Y donde no, pues hacíamos alquileres a largo plazo. ¿Cuánto uno debe de alquilar un negocio tan exitoso como lo que es Hi-Tech para que no te sigan subiendo la renta? ¿Cuántos años?
Bueno, los contratos usualmente los hacemos de 20 años por lo menos, pero las rentas te van a subir siempre, porque el dueño del terreno va a hacer probablemente una escala en las rentas y eso o anualmente o cada 5 años te va a ir aumentando la renta, así que puedes esperar que la renta sí vaya a aumentar. Ya tenías 3 negocios sumamente exitosos. ¿Cuáles eran estos retos iniciales que tú decías, wow, como que la operación ya es bastante grande, estamos cambiando X cantidad de aceite, lavando X cantidad de carros al día? ¿Cuáles fueron estos retos iniciales? Retos iniciales, bien iniciales, fue el cash flow, ¿verdad? Porque teníamos X cantidad de empleados que había que cumplir con la nómina semanalmente. Había que cumplir con la compra de los aceites, materiales caros. Pero según el negocio fue desarrollándose y el cash flow fue mejorando, pues verdaderamente ya eso no era tanta una preocupación, sino eso nos daba la oportunidad para, para decir, bueno, estamos teniendo buenos números, podemos volver al banco y seguir creciendo el negocio. So, ¿tú crees que para operar un negocio y crecerlo exitosamente tú debes de coger dinero prestado? Bueno, a menos que tengas un buen capital, ¿verdad? Y puedas decir, tengo todo el dinero para ponerlo y estoy dispuesto a arriesgar ese dinero en X negocio, pues si tienes esa oportunidad, pues perfecto. Pero si no tienes esa oportunidad, pues definitivamente vas a necesitar o un socio o el banco que sea tu socio. ¿Y cuándo emprendes entonces en tu próximo negocio y te vas diversificando tu portafolio de lo que es high tech? A negocios alternos, tú dices. Ujú. Bueno, después ya para el año seguimos creciendo el negocio de AutoCare y Hightech. Mi hermano se queda corriendo el negocio como presidente y en el año 2000 adquirimos un negocio totalmente diferente, que era un negocio de distribución de equipos, de diferentes equipos de construcción, equipo industrial y equipo agrícola. Así que ese fue un negocio que entramos, yo teniendo 36 años. Mi papá, como quien dice, se había medio retirado porque había vendido su negocio de banca hipotecaria y estaba con piquiña de hacer algo nuevo. A sus 66 años decidió que iba a poner gran parte de su capital en un negocio totalmente nuevo y desconocido para nosotros. ¿Y qué necesidad tuviste en el mercado que las personas necesitaban entonces rentar los equipos en vez de estar comprándolos? Pues mira, compramos ese negocio en el año 2000, ya para el 2001 ya yo me había dado cuenta que teníamos que empezar en el negocio de alquiler, porque el negocio que habíamos comprado era pura venta y era un negocio que vendía una buena cantidad de dinero, pero el negocio en los Estados Unidos se estaba yendo muchísimo más a la renta y yo vi eso como una gran oportunidad. En Puerto Rico había establecido ya un par de negocios que se dedicaban a la renta de equipo pesado de construcción y equipo industrial. Así que ese negocio verdaderamente lo empezamos de cero. Para el año 2001 hice un equipo de trabajo. No teníamos equipo para alquilar porque, ¿verdad?, empezamos en cero. Así que fuimos a nuestros suplidores, que eran suplidores grandes en los Estados Unidos, y ellos estaban ansiosos de que se empezara el negocio de renta en Puerto Rico. Así que nos prestaron buena cantidad de capital junto con la banca local, que nos facilitaron unas buenas líneas de crédito para comprar equipos y llegamos a tener probablemente la flota más grande de equipos de renta en Puerto Rico. Oye, tengo que hacerte una pregunta que para mí es sentido común, ¿verdad? Tienes un modelo de negocio que ya funciona. Estás haciendo unos márgenes brutales en el lavado de carros. ¿Por qué no pedir todo ese dinero y seguir abriendo car wash y empiezas a diversificar este portafolio? Sí, eso lo hicimos más bien por el interés que tenía mi padre en hacer algo diferente. A él le interesaba el negocio y yo le dije, pues mira papi, yo corro el negocio. Yo me voy contigo y corro el negocio. Mi hermano a la misma vez estaba corriendo el negocio de AutoCare y podíamos seguir creciendo ambos negocios a la vez. Divide and conquer, esa era tu Sí, estrategia. sí. El negocio totalmente diferente, pero ambos buenos negocios. Entonces, ¿cuáles eran los retos de crecer este negocio de venta de equipos súper costosos en un lugar donde no te los van a cuidar, te los van a estar destruyendo constantemente y Eso es las piezas correcto. cuestan mucho? Es correcto. Pues
todo lo que has dicho es correcto. Destruyan el equipo, ¿verdad? Eso tiene sus formas de tú cobrarlo, ¿verdad? Pero sí, hubo muchos retos al principio, pues como te digo, ahí sí que empezamos el negocio de cero. Así que me busqué una persona con experiencia en el mercado, una persona que fue un excelente amigo, socio, se convirtió casi en mi familia. Y mano a mano con él crecimos ese negocio, como te dije, de cero a hacer un negocio súper exitoso. Él ya conocía el mercado, conocía el personal que nos hacía falta, así que fue reclutando a este personal y logramos el éxito que logramos gracias a todo ese personal que nos trajimos y gracias también a la banca que nos ayudó y a nuestros suplidores que nos ayudaron grandemente en suplir esa flota de renta. Oye, y al tu hermano ver este éxito que tú estás teniendo junto a tu papá, ¿no se ponía celoso y decía, contra, deberías de trabajar un poquito más acá? No, bueno, no creo porque él estaba bien envuelto en la parte de AutoCare y había mucho trabajo que hacer todavía y se siguieron abriendo otras facilidades, así que cada cual estaba haciendo lo suyo. ¿Y cuáles fueron tus siguientes pasos entonces? Bueno, ese negocio lo expandimos fuera de Puerto Rico también. Llegamos a estar en el estado de la Florida del año 2004 en adelante. Ya en el 2008, cuando viene la debacle económica en los Estados Unidos y en Puerto Rico, el negocio se empieza a afectar, específicamente, más especialmente en la parte de ventas, donde empezamos a ver las ventas caer dramáticamente, porque ya entonces la banca se aguanta. Ese es un negocio que tú necesitas, eh, el desarrollador o el contratista necesita ese capital del banco para comprar esos equipos que, como tú bien dijiste, son equipos caros. Así que se aguanta la construcción fuertemente en Puerto Rico, se aguanta el financiamiento, lo cual aguanta las ventas grandemente. Así que ahí yo decido que tenemos que ir buscando una salida para el negocio que realmente estaba siendo mucho más rentable era el negocio del alquiler. Así que ahí decidimos que había que buscar, que debieron buscar un comprador, ya que el negocio seguía siendo bien rentable, pero yo no sabía por cuánto tiempo más. Y teníamos unos buenos contactos en los Estados Unidos con quien estuvimos asociados. Ellos estaban comprando negocios de renta en ese momento. Y por la amistad que tenía con el presidente de unas compañías, le ofrecí el negocio y le encantó la oportunidad. Y tuvimos la oportunidad de vender el negocio en el año 2011. ¿Y perdiste dinero en el proceso? No, gracias a Dios no. So, saliste justo a tiempo. Salimos justo a tiempo y salimos bien. Oye, y te pregunto, has emprendido en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cuál es uno de los retos más grandes como emprendedor llevar lo que creaste aquí, este concepto, a Estados Unidos? Pues mira, verdaderamente nos movimos al estado de la Florida. No es fácil porque la competencia es bárbara. O sea, aquí somos X, Y competidores, pero ya tú tienes los competidores más grandes del mundo, las compañías más grandes del mundo siendo tus competidores. Y esas compañías pueden bajar los precios, tienen más facilidades que tú, localidades, le ofrecen mejores términos a veces a los clientes. Clientes que te trabajan en la Florida te trabajan también, por ejemplo, vamos a decir, en California. Así que le pueden alquilar a la persona tanto en Florida como en California. Fue un reto bien grande poder mercadear el negocio en los Estados Unidos. Y por los primeros años no fue bien hasta que vino el frenazo económico del 2009 y ahí la cosa se aguantó grandemente. Entonces también la banca de Puerto Rico, quien era que nos financiaba a nosotros en Estados Unidos, se vio apretada. Y hubo varios de esos bancos que nos financiaron a nosotros que ya no existen. Wow. Así Oye, que ¿y cuál era tu ventaja competitiva, verdad? Teniendo todas las de perder y teniendo súper competidores, ¿qué tú hacías tan diferente que estas compañías no podían hacer? no, ellos probablemente podían hacerlo. Era cuestión de buscar clientes, quizás clientes más pequeños, clientes medianos. Ellos atacaban mucho a los clientes bien grandes, clientes que trabajaban por todos los Estados Unidos. Y pues atacábamos clientes más pequeños. Y no fue bien en un tiempo, pero realmente era bien difícil competir en el total. Y cuando vino la debacle económica, pues
todavía más difícil aún. Vendiste la compañía justo a tiempo. ¿Se puede decir cuánto dinero lograste sacarle? Prefiero no, pero le sacamos dinero. ¿Se puede decir que ya eran millonarios? En ese momento, $1 millón es $1 millón, más de $1 millón, sí. Wow. Entonces, ¿cuál fue tu siguiente paso? Después de eso, pues también tuvimos negocios en Venezuela. ¿De qué? El mismo negocio de venta de equipo y alquiler lo desarrollamos en Venezuela de cero. Ahí tuve la gran oportunidad de conocer a un gran empresario venezolano. Y nos juntamos, él fue nuestro gerente y creador del negocio en Venezuela, yo junto con él. Y empezamos en el año 2002 en Venezuela. ¿Y qué te tuviste en Venezuela que tú dijiste, aquí nos vamos a hacer millonarios? Bueno, había oportunidades también, había competencia también. Uno de nuestros suplidores principales estaba teniendo problemas con su distribuidor en el país y nos pidió que fuéramos y entráramos. Originalmente tratamos de comprar el negocio que estaba existente. No fue posible, no nos pudimos poner de acuerdo en cuanto a precio y demás. Así que decidimos emprender por nuestra cuenta y empezamos de cero. Tuviste este negocio en ambos gobiernos, uno sumamente capitalista y uno comunista. ¿Cuáles son los retos de trabajar en ambos? Pues mira, empezamos, Hugo Chávez llegó a Venezuela en el 1999, nosotros llegamos allí en el 2002. Los cambios en el gobierno de Hugo Chávez fueron paulatinos al principio y no eran cambios que se notaran mucho, así que el negocio, la democracia más o menos seguía, ¿verdad? Y los negocios podían correr como siempre habían corrido. Y había oportunidades. Venezuela es un país sumamente rico, el petróleo se seguía exportando, había gran productividad de petróleo, de gas natural, había dinero, había muchas inversiones en la parte agrícola también empezaron grandes, bien grandes. Así que pudimos entrar en un momento bueno para Venezuela porque en esos primeros años de Hugo Chávez realmente hubo crecimiento en Venezuela. Lo que pasa es que las cosas empezaron a cambiar según pasaron los años. Entonces empiezan a apropiarse de negocios, supuestamente a comprarlos. Los primeros negocios los compraban y los pagaban. Después de eso dejaron de pagarlos, así que se quedaban con los negocios y no los pagaban. Y ya la economía pues empezó a sufrir, empezó a haber, había cambios en la cuestión del cambio de la moneda. El sistema se empezó a complicar grandemente para tú poder hacer negocio en Venezuela. Tuvimos años excelentes. Aprovechamos también la oportunidad de vender los equipos usados que salían de Puerto Rico, los vendíamos en Venezuela. Hacíamos ferias de equipos, se vendía todo lo que llevábamos de Puerto Rico. El gobierno de Hugo Chávez empezó una campaña bien fuerte en la parte agrícola, así que vendimos equipos agrícolas a granel, equipo tanto de los Estados Unidos como equipo fabricado en Brasil. Sí que fue una gran experiencia, pero el negocio realmente pues llegó al punto que la economía venezolana llegó a donde está hoy, ¿verdad? Poco a poco le fueron dando tantos y tantos golpes que acabaron con la economía. ¿Y lograste vender esa parte del negocio también? Pues esa parte del negocio sigue abierta al día de hoy. Hacemos muy poco negocio, pero decidimos, tanto el socio mío como yo, mantener el negocio abierto porque un negocio cerrado no vale nada. Así que decidimos mantenerlo abierto con el mínimo de personal. Siempre se vende algo porque habíamos vendido tanta maquinaria que entonces pues tiene la parte de los repuestos, las piezas, tiene la parte del servicio y con eso hemos logrado mantenernos abiertos. Habíamos comprado la propiedad principal del negocio, es nuestra, así que la mantuvimos y nos hemos quedado ahí. Oye, como empresario puertorriqueño que tiene negocio en Venezuela, ¿tú crees que Venezuela tiene solución como país o ya tú lo ves como descartado? No, yo siempre he pensado que Venezuela es un gran país y que tiene tremendas oportunidades. Y yo creo que la oportunidad que tiene ahora es grandiosa, pero va a coger muchos años llevarla donde estaba, porque realmente la economía de Venezuela la destruyeron. Y es triste ver un país de sobre 27 millones de habitantes donde más de 7, 8 millones de habitantes hayan tenido que salir de su país
porque no pueden vivir en él, porque económicamente no pueden subsistir en su país. Y eso verdaderamente es bien triste verlo. Y lo vimos pasar a través de todos los años y me da mucha pena porque creo que Venezuela es un país bien, con un excelente potencial. Y creo que con los cambios que están habiendo, vamos a ver una nueva Venezuela en los próximos años. ¿Tú crees que el señor Trump puede hacer Venezuela great again? Yo pienso que por lo menos está tratando y hizo lo que había que hacer para lograr ese cambio. Así que yo creo que es un gran comienzo de lo que puede pasar en Venezuela en los próximos años. Wow, oye, todavía apostarle a Venezuela está loco y te admiro por hacerlo. Sí, seguimos ahí. Entonces, ¿cuál fue tu siguiente emprendimiento? Porque yo hablé con tu hijo mayor, el mayor de los hombres, y él me ha dicho que tú has tenido un montón de emprendimientos a través de tu vida. ¿Cuál fue tu siguiente capítulo? Bueno, junto con él, volvimos al negocio de renta hace 7 años atrás. Él había estudiado en los Estados Unidos, vino a Puerto Rico, trabajó en el Banco Popular por 4 años en la parte de préstamos comerciales y banca comercial. Y después de esos 4 años se fue a hacer su maestría en negocio, hizo un MBA. Cuando regresa, dijo, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué nos vamos a inventar? Así que decidimos que íbamos a entrar en el negocio de alquiler nuevamente, en la parte que nosotros entendíamos que era más rentable de lo que ya habíamos aprendido en la primera ronda. Así que decidimos que el negocio no iba a tener todos los equipos, toda la gama de equipos que tuvimos en la primera ronda, pero sí vamos a mantenernos en lo que siempre fue más rentable del negocio. Así que empezamos nuevamente un negocio en cero. Fuimos al banco con literal un cuento, un buen cuento y con un buen business plan, que es clave, el cual él preparó por sus conocimientos tanto en la banca como en sus estudios. Así que ahí el Oriental Bank nos ayudó originalmente para esos primeros préstamos que fueron millonarios para esas compras de equipo. Los contratistas tienen un debate de cuáles son los mejores equipos en la industria de construcción. Tú que rentas los equipos me puedes contestar esta pregunta. ¿Quién verdaderamente tiene la mejor compañía y los mejores equipos? Bueno, hay muchos equipos buenos. Yo prefiero, ¿verdad?, los equipos americanos, equipo Caterpillar, equipo John Deere, en construcción, pero hay muchísimos equipos de excelente calidad, tanto americanos como europeos, así que hay mucho para escoger. ¿Y qué tú piensas de la marca de Ryobi? Ryobi en equipo de construcción no lo conozco. No, eso es como lo que usan los handyman y este tipo de personas. Ok, sí, como taladros y ese tipo de Sí, cosas, ¿no? Yo creo que los uso personalmente, creo que son muy buenos. pero para cosas serias como lo que es construcción, tú no lo recomiendas. No, puedo recomendar. Sí, no tengo ningún problema con eso. No, no tengo problema con ninguna de esas marcas. Y en los equipos de construcción hay muchas marcas buenísimas. Nosotros representamos, no para la parte de venta, pero en renta tenemos muchas marcas diferentes, las cuales compiten unas con otras en el mercado. Las compramos más bien por la facilidad de financiamiento que nos da el manufacturero y por los precios que nos ofrecen. Entonces, abre esta compañía con tu hijo. Todavía no entiendo por qué no sigues abriendo car wash si es lo que te está haciendo millonario. Bueno, es que tengo que buscarle a todo el mundo que haga algo, ¿tú sabes? Así que mi hijo está muy bien preparado, está corriendo muy bien su negocio, él lo corre como principal. Somos socios en el negocio, él tiene una buena participación del negocio, yo tengo otra, y yo lo dejo a él correr el negocio de día a día completamente. O sea, todas las decisiones del negocio las toma él, tanto de financiamiento, de compra de equipo. Así que él corre su negocio. Oye, tuviste un padre bastante estricto en tu vida, que tenía un formato que funcionó contigo. ¿Aplicaste la misma fórmula con todos tus hijos? Bueno, estoy en eso. Estoy en eso. Quiero, ¿verdad?, darle oportunidades a todos, ¿verdad? Cada cual en lo que le gusta, porque no a todos les va a gustar lo mismo. Así que tengo hijos con diferentes gustos, pero a todos los voy empujando para que se destaquen en lo que cada cual le gusta y se distingue.
¿Y estudiaron en Puerto Rico o tú dijiste, no, en el 9º grado tú te tienes que chipear para Estados Unidos? Pues no tuve esa oportunidad porque traté de enviar a mis hijos mayores a Estados Unidos, todos se negaron, así que estudiaron en Puerto Rico. Ninguno tuve la oportunidad de que se fuera. El menor que está aquí ahora conmigo tampoco quiso, así que no logré lo que mi padre logró conmigo con ninguno de los 6. Así que, pero todos estudiaron muy bien, todos estudiaron, después tuvieron la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, todos se han preparado muy bien y todos están bien encaminados. Lograste montar este negocio de renta de equipo que todavía sigue activo con tu hijo hace 7 años. Entonces, ¿cuál fue tu siguiente paso como emprendedor? Porque él me ha dicho que tú has hecho de todo como vender conejos. Bueno, eso fue en una época de mi vida que tuve, vamos a decir, como un sideline. El campo siempre me ha encantado y tengo una finca que me fascina en Ay Bonito. Y lo vi más bien como un hobby que otra cosa y monté una finca de crianza de carne de conejo. En un momento tuve 100 conejas paridoras y estuve eso por un par de años y después lo dejé porque realmente no tenía el personal adecuado para correr eso como había que correrlo. Hablando de equipo, ¿cómo tú creas un buen equipo como tal y tienes un buen personal como tú lo tienes en todos tus high-techs y Charlie Boys? Bueno, eso coge tiempo. eh, Toma tiempo encontrar, para empezar, gente, ¿verdad? Buena, porque muchos negocios empezaron de cero. En Hightech tenemos empleados que llevan con nosotros sobre 30 años. Tenemos muchos empleados que llevan sobre 20 años con nosotros, porque le hemos dado a esos empleados oportunidades de crecimiento. Pero desgraciadamente hay muchos cambios de personal a través de los años, ¿verdad? Uno piensa o uno quiere que todos funcionen, pero quizás no todos se adaptan a tu forma de trabajo, no trabajan como tú quieres que trabajen. Así que uno desgraciadamente no se puede quedar con todos, pero uno a través de los años ya va viendo qué es lo que uno necesita y va viendo que esos empleados que empezaron con uno siguen con uno y han seguido queriendo crecer. Y uno le da esas oportunidades y ahí llevan ya esos 20, 25, hasta 30 años con nosotros. En mi podcast anterior criticaron mucho al señor de Chick-fil-A, especialmente el de la Rambla, por su proceso de contratación. ¿Qué tan estricto y cómo es tu proceso de contratar a alguien? Pues nosotros tenemos una persona de personal que, ¿verdad?, hace las entrevistas iniciales. Los muchachos que nosotros utilizamos para comenzar su trabajo en Hightech usualmente son muchachos jóvenes, muchos es su primer trabajo. Y pues se entrevista, la persona personal hace esas entrevistas, le explica bien cuál es el tipo de trabajo, dónde se van a desempeñar. Y pues muchas veces lo triste es que a veces llegan a trabajan 2 días y no vuelven. Hemos tenido empleados, tuve uno que cogió las camisas como para empezar a trabajar en la oficina, bajó, las dejó en la caja registradora y más nunca vino, así que no vino ni un día de trabajo. Wow. Nos hemos encontrado todo tipo de situación. Tú los llamas para entrevistas, llamas 5, quizás te llega uno, ese tipo de cosas. Así que es un poquito más complejo hoy día conseguir a esos trabajadores. Hemos tenido que obviamente subir los salarios también, como todo el mundo ha tenido que hacer. Los costos de todo han subido, así que hemos tenido que también subir esos salarios para atraer personal y tener el personal, la cantidad de personal necesaria para correr las tiendas nuevas. Oye, tienes un monopolio en la industria del car wash y Quick Loop. ¿Por qué tú creas tu propia competencia llamada Charlie Boy? Pues mira, eso fue original idea de mi hermano. Él se llama Carlos y sus amigos le decían Charlie Boy. Así que cuando él decide crear la próxima marca, que era basada en lo que se estaba viendo en los Estados Unidos, que era la tendencia del car wash, donde la parte del vacuum cleaner, cada cliente está dispuesto a darlo. Eso pues conlleva menos personas en la tienda, pero a la misma vez siempre le pusimos un quick loop. Eso tú no lo ves en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú ves los car wash como el Charlie Boy, pero los ves solo, freestanding el car wash. No los ves juntos con más ningún negocio, específicamente con un negocio de quick loop.
Y nosotros, pues, el negocio de Quick Lube siempre nos ha ido bien en Puerto Rico y siempre decidimos que todas las tiendas que abramos van junto con un centro de lubricación. So, ustedes crearon su propia competencia. Ustedes atienden a las personas premium y con poder adquisitivo en high-tech y Charlie Boy para las personas de bajos recursos. No, no necesariamente, porque tú puedes ir a las tiendas de Charlie Boy y te sorprenderá los automóviles que ves donde las personas les gusta limpiar su carro por dentro. Así que no hay ningún tipo de distinción es que a la persona que le guste el servicio completo, pues ese lo brindamos en high-tech. Y la persona que le gusta quizás el servicio un poco más rápido y que lo pueden hacer ellos mismos, pues visitan la tienda de Charlie Boy. Pero te sorprenderás con los carros que tú ves en la tienda de Charlie Boy. Puedes ver un carro de $300,000 y ves a la persona dando el vacuum cleaner. Y Wow. eso lo ves todos los días. Es que las personas ricas son bien tiquismiquis con sus cosas, Eso ¿verdad? también hay personas que no les gusta que le toquen el carro por dentro y prefieren hacerlo ellos. Tú sabes que toda la vida yo dije, wow, a mí me gusta más Charlie Boy por el branding del nene, el muñequito. Y yo decía, prefiero ir a Charlie Boy que a Hightech y al final del día yo le estaba dando todo mi dinero a la misma persona. Oye, durante toda mi vida yo he visto a Hightech porque yo he crecido con esta compañía que tiene más años que yo incluso. Sí. Y yo he visto un cambio. Hightech antes no se veía tan vivo como ahora que estoy viendo crecimiento. ¿Por qué este cambio? Bueno, había cierto crecimiento, pero realmente cuando yo le compro a mi hermano su mitad, yo decidí que iba a crecer el negocio más agresivamente. Así que en cuestión de año y medio, para final de este año, vamos a haber abierto 7 tiendas nuevas. Así ¿Y que cómo a esta edad mayor que tú tienes estás haciendo estas inversiones multimillonarias y cogiendo tanto riesgo cuando es bien innecesario? no es innecesario, porque yo creo que el negocio es buenísimo. Estoy cogiendo riesgos, obviamente. He cogido riesgos siempre que he abierto un negocio. Así que no le puedes coger miedo al riesgo. Es cuestión de que sepas que el negocio va para adelante, que tienes el personal correcto y que el negocio lo vas a crecer. Así que yo apuesto a que el negocio va para adelante. El negocio ahora mismo está en su mejor momento. Está creciendo. Están creciendo las tiendas que existían y están creciendo obviamente las tiendas nuevas. Y estamos lavando más carros que nunca. Estamos ya lavando alrededor de 85,000 carros al mes. Wow. ¿Qué decisiones como líder tú estás haciendo tan diferentes a las de tu hermano? Bueno, no es, quizás son cuestiones de estilo, un poco de estilo, ¿verdad? Yo soy bien abierto con todos mis empleados, con todos mis gerentes. Se le pasa toda la información de todo lo que está pasando. Ahora a la misma vez les exijo unas metas. Hay unos presupuestos anuales, hay unos presupuestos mensuales y esos presupuestos hay que cumplirlos. Así que yo básicamente, mis gerentes son mis socios. Donde ellos tienen una compensación basada en los números mensuales que ellos logran. Si llegamos a las metas mensuales, ellos participan de unos incentivos bastante onerosos, de lo cual yo me siento orgulloso porque ellos están realmente comprometidos con el negocio y se sienten parte del negocio. Y yo le llamo a ellos mis socios. Así que todos mis asistentes gerentes y todos mis gerentes realmente son mis socios. Oye, recientemente hiciste una inversión de más de $6 millones en la localidad de Guaynabo, siendo el car wash más grande de Puerto Rico y posiblemente el Caribe. ¿Por qué esa localidad y no invertirlo en San Patricio, que es tu bebé y el más tráfico que estás recibiendo? Pues mira, más bien una cuestión de negocio por lo que nos quedaba de contrato en el área de San Patricio, lo cual hemos extendido, pero pensando en que había una posibilidad de que no íbamos a poder estar en San Patricio por mucho más tiempo, yo decidí que yo no me podía salir del área y nosotros ya teníamos un negocio existente allí anteriormente, una localidad sobre 3 cuerdas de terreno, súper cómodo, y yo decidí que ese edificio que estaba existente lo podíamos convertir a usarlo para un car wash en Quick Lube. Porque yo había visto ese tipo de estructura ya en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente y en Boston, donde por el frío
te hacían las estructuras de los car wash dentro de edificios. Wow. Sí, como teníamos ya este edificio existente grandísimo, dije, espérate, este es el sitio perfecto. Estamos suficientemente cerca de la localidad de San Patricio y es grandísimo y nos va a quedar bien cómodo. Así que por eso decidimos abrir allí. Sé que estamos bastante cerca de la localidad de San Patricio y sí, la inversión fue de $6 millones, pero yo entendía que había que hacerlo. Y era un riesgo, pero teníamos que hacerlo. Y gracias a Dios ha salido bien. La tienda de San Patricio no ha bajado sus ventas y la tienda nueva sigue subiendo sus ventas. Así que ambas tiendas se están corriendo muy bien y están llegando a los números. Como un empresario multimillonario con negocios en diferentes partes de Puerto Rico, ¿cuál tú crees que es el pueblo con mayor crecimiento y al cual tú le apuestas el futuro? Mira, hay muchos pueblos, yo creo que todo lo que yo llamo área metropolitana, que eso para mí sí es Caguas, Carolina, Bayamón, Guaynabo, San Juan. Son pueblos donde yo lo que veo es que más gente se sigue mudando al área metropolitana. En Caguas abrimos ya la primera localidad, estamos abriendo la segunda a principios del mes que viene. ¿Por qué? Porque yo veía también que Caguas es un pueblo que está creciendo, donde te llega gente de todos los municipios aledaños, con mucho tráfico. Las tiendas que están establecidas, muchas de ellas son las número 1 en Puerto Rico. Así que entendía que Caguas era un excelente pueblo para montar dos de nuestras tiendas. Pero área metropolitana, veo también oportunidades fuera del área metropolitana, pero no en todos los pueblos, ¿verdad? Porque esto es un servicio donde tú necesitas tener bastante gente traficando, que haya tráfico, personas viviendo en el área. Y hay muchos municipios de la isla que han perdido población. Así que no es un negocio que yo puedo montar en cualquier pueblo. Así que nos hemos concentrado en esto, pero estamos ya viendo otras áreas fuera del área metropolitana donde entendemos que podemos montar tiendas también. Pero si tuvieras que escoger un municipio, ¿cuál tú crees que es ese municipio que está teniendo un crecimiento espectacular? Wow. Es que todas las tiendas que hemos abierto este año han sido wow. La tienda de Caguas fue la mega wow. Sí. Sí, la tienda que abrimos en Caguas hace escasamente 2 meses y medio, 3 meses, empezó con unos números sorprendentes, lo cual yo no esperaba. La tienda de Isla Verde igualmente, pero esa quizás me lo esperaba ¿verdad? Porque hay tantas personas que viven en condominio que no tienen dónde lavar sus carros, pero todas las tiendas nuevas han abierto súper bien, Que Cagua es un pueblo con mucho potencial. mucho potencial. ¿Y tú tienes que bregar con los alcaldes al crear estos mega negocios o los alcaldes te tienen que besar los pies a ti? No. Nosotros trabajamos de buena lid con todo el mundo. El alcalde de Caguas ha sido excelente. El municipio de Caguas en general, todo su personal nos ha ayudado grandemente desde la parte de carretera, el alcalde, quien estuvo en la negociación del negocio, la oficina en general de permisología de Caguas ha sido excepcional, que probablemente ha sido el municipio que más rápido y más fácil nos ha hecho la permisología. Así que eso es clave y le doy las gracias al municipio de Caguas por eso. Municipios como Bayamón también. En todos los municipios, ¿verdad? Hemos tocado base con la parte municipal y en unos han sido más receptivos que en otros, pero en todos los municipios quieren negocios nuevos. Así que hay patentes nuevas, hay IBU, hay dinero para los municipios, hay empleo. Así que todos los municipios realmente nos han ayudado de una forma o de otra. Estás haciendo inversiones multimillonarias en lo que es Quick Loop, en el cambio de aceite y filtro y todo esto que tiene que ver con los carros y la mecánica. ¿Tú no crees que los carros eléctricos van a destruir tu negocio? No, para nada, de verdad que no. Me lo han preguntado anteriormente. Me lo han preguntado personas que nos venden a nosotros el aceite o los manufactureros de aceite. Y yo a eso no le temo para nada porque Puerto Rico desgraciadamente no tiene la infraestructura eléctrica para cargar carros. Hay muy pocos lugares donde tú puedes cargar carros eléctricos, aparte de tu casa, ¿verdad?
Y el que no vive en una casa y vive en un condominio, pues tiene problemas también, porque el condominio tienes que hacer un retrofit de esa parte eléctrica, lo cual no es nada fácil. Así que yo no veo los carros eléctricos como un problema para nuestro negocio en Puerto Rico. Tú sigues apostando a la gasolina. Sigo apostando a la gasolina y al aceite. Wow. Oye, y como un hombre que hace negocio en Venezuela, me imagino que ahora más que nunca tú dices la gasolina es lo que es. Bueno, no necesariamente, pero o sea, yo lo veo como que la venta de carros eléctricos en Puerto Rico se ha aguantado. Así que eso empezó un auge de momento, pero vete de San Juan a Mayagüez y vete a cargar el carro en Mayagüez. ¿Dónde lo cargas? En ningún lado. Sí, luz. Si hay luz. Y si no hay luz, pues no lo cargas. Así que no sabes, no le veo realmente. Creo que la tecnología es excepcional. Creo que hay carros eléctricos muy buenos. A mucha gente le encantan. Pero al final del día tienes unas limitaciones en Puerto Rico que quizás en otros estados no tienes. Me contaste que estudiaste política en la universidad y has sido tremendo administrador de diferentes tipos de negocios. ¿Nunca has pensado reemplazar a personas como Jennifer González y correr para gobernador? No, muchachos, deja eso. Eso yo se lo regalo a cualquiera. Esto no es fácil cambiarlo. Esto no es cuestión de gobernador. Aquí hay que hacer un cambio estructural y hay que estar convencido de ese cambio. Y hasta que ese cambio estructural no venga, no veo mucho cambio. Tú no te das cuenta que bueno, tú eres un muchacho joven, pero yo puedo ver los periódicos de hace 30, 40 años atrás y es lo mismo que estamos viendo hoy. Problemas de agua y luz. Eso viene de los últimos, por decirte, 40 años. Pero es lo mismo. Si tú vienes a ver, nada ha cambiado. Cambian las cabezas del gobierno, pero no nada ha cambiado, desgraciadamente. Entonces, como un empresario sumamente exitoso como tú, ¿qué cambios tú harías en este gobierno para que funcione de la forma correcta y no como llevan los últimos 40 años? Mira, es que yo te digo, para empezar, el gobierno es gigante. Tú tienes que achicar el gobierno. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve? Nadie se ha atrevido. Pero realmente, aquí hay que achicar el gobierno. Aquí hay cuántas agencias, 100 y pico de agencias. Tú cortas la mitad de la agencia de Puerto Rico y no pasa absolutamente nada. Sigue corriendo perfectamente bien. Tiene 78 municipios con 78 alcaldes. ¿Sabes? Esto no, ¿sabes? No aguanta ese tipo de gasto. O sea, de todo lo que tú y yo pagamos en contribuciones, ¿cuánto realmente va a lo que nosotros necesitamos? Tienes una autoridad de energía eléctrica, lo que fue autoridad de energía eléctrica en quiebra, debiendo 9 billones plus de dinero. ¿Qué pasó con esos 9 billones de dólares? ¿Dónde está la infraestructura que se supone que eso comprara? Eso se fue en pagar salario. Y ahora estamos pagando también, ¿qué? Pagando en la luz adicional para pagarle a los unionados que ya se supone tuvieran su plan de pensiones y ahora lo estamos pagando de nuevo. ¿Y quién lo paga? Tú y yo. ¿Y qué eso hace? Subir los costos de nuestro negocio. Te sube los costos tuyos, me sube los costos míos de correr el negocio. ¿Y qué tengo que hacer? Subir los precios porque no te queda otra. ¿Y cómo tú sigues apostando y abriendo negocios en un país que tú no le ves solución al gobierno? Pues uno tiene que seguir hacia adelante, saber que probablemente eso no va a cambiar y darle para adelante, porque esos cambios estructurales que a uno le gustaría ver probablemente no van a pasar en mi vida. Así que uno quisiera pensar que sí, que van a pasar, pero administración tras administración, no importa el partido político que sea, no lo hemos visto pasar. Así que esos cambios estructurales tienen que pasar y no han pasado. Tienes negocios actualmente en países capitalistas y comunistas. ¿Qué modelo de negocio tú crees que es mejor para ti? No, el capitalismo by far. Aquí tú puedes, en el capitalismo tú puedes hacer lo que tú quieras. No tienes ningún tipo de control, ¿verdad? Después que sigas las leyes del país o del estado. Pero el potencial es ilimitado. En países socialistas o comunistas como Venezuela, en el tiempo que estuvimos allá, es muy difícil hacer negocio. Y tienes unos controles
que en un país capitalista no tiene. Así que definitivamente el capitalismo. El capitalismo es la solución de todo. Yo entiendo que sí, para el esquema de negocio y de crecimiento de negocio y de crecimiento de la economía. Definitivamente el capitalismo, tú ves que los países capitalistas están mucho más adelantados que países socialistas. Wow, oye, lo dice un hombre que tiene negocios en ambos. Has construido negocios desde cero y comprado negocios. ¿Cuál es la mejor estrategia y por qué? Pues mira, hay que ver las oportunidades. Hay veces que hay oportunidades de compra de negocio que son muy buenas. Por X o Y razón la familia o se está retirando o quieren vender el negocio. Así que hay oportunidades buenas de comprar negocios existentes. Dependiendo del negocio, ¿verdad? Vas a tener que pagar por ello, vas a tener que conseguir un financiamiento para esa compra de negocio, pero eso existe. Tener un buen plan de negocio para echar para adelante y seguir creciendo ese negocio que ya está existente. A la misma vez, me ha encantado crear negocios de cero pues probablemente a veces es un poco más difícil, ¿verdad? Porque tienes más riesgo, estás empezando en cero, no tienes nada, no tienes ingresos, tienes gastos y no tienes ingresos. Así que tienes que estar preparado para tener un cash flow suficiente, o de préstamos o de socios o capital personal para correr ese negocio en lo que va echando hacia adelante. Pero me da muchísimo orgullo poder decir que empezamos algo en cero y lo crecimos al nivel que lo crecimos y creamos tantos empleos y pudimos crecerlo y después venderlo o seguirlo creciendo con la familia. Tú tienes uno de los retos más grandes como empleador que yo he visto en mi vida, y es que tus empleados están bajo el sol limpiando carros casi 24/7. ¿Cómo tú mantienes motivado a ese empleado y qué cualidades tú buscas en ellos para apostar a ellos y su crecimiento? La verdad que es difícil, especialmente con este calor que está haciendo últimamente. No es nada fácil y lo pienso todo el tiempo, pero le pagamos bien a los muchachos. Ellos reciben también propina de nuestros clientes que los tratan muy bien y se dan unos incentivos adicionales cuando se llega a los números de las tiendas. Así que todos los muchachos están recibiendo unos ingresos adicionales que no recibían en el pasado o que recibían parcialmente en el pasado y ahora reciben más. Así que yo creo que eso es importante porque cuando tú sumas el salario de ellos, las comisiones y los incentivos, se ganan mucho más del salario que cualquier otra persona en algo parecido se pueda estar ganando. ¿Es mejor lavar el carro y secarlo en Charlie Way High Tech que ser mesero hoy día? Probablemente vas a hacer más dinero. Wow, oye, esos meseros que me odian, ahí escucharon, pónganse a lavar el carro. Y te pregunto, ¿el emprendedor nace o se hace en el camino? Yo creo que es una combinación. Tienes que tener la chispa por dentro, el quererlo hacer, pero uno aprende mucho en el camino. Aprende quizás a golpe, ¿verdad? Pero aprende. Y si entiendes que es lo que te gusta y no todo te va a salir bien. Hay muchas cosas que a mí me han salido mal, pero uno sigue hacia adelante, sigue buscando las oportunidades. Así que creo que es una combinación realmente de ese nacer con ese ímpetu de correr un negocio, de crear un negocio y a la misma vez aprendes muchísimo en el camino. Como una persona que ha tenido múltiples negocios, ¿qué negocio tú harías si tuvieras que empezar hoy nuevamente que está la inteligencia artificial y están perdiendo muchos trabajos por ahí? Mira, hay muchas oportunidades, creo que todavía que quizás no tienen que ver con inteligencia artificial. Buscaría negocios con buenos márgenes, porque ese margen es el que te va a dar para tú poder seguir creciendo el negocio y echar para adelante y tener buenas ganancias en él. Te puedo decir también qué no haría. ¿Qué tú no harías? Hay ciertas especialidades en la medicina que yo no tocaría porque yo creo que la inteligencia artificial va a copar algunas de ellas. ¿Tú crees que los doctores se van a quedar sin trabajo eventualmente? No, los doctores van a estar ahí. Pero hay ciertas cosas que hacen hoy en día que en el futuro no van a estar haciendo. Wow, si tú pudieras hablar contigo del pasado, siento que tú te pegaste en la lotería porque tú cogiste un modelo de negocio
que ningún robot va a poder quitarte. Bueno, usas robots hoy día. Quizás voy a poder usar robots en vez de personas en el futuro, ¿verdad? Eso no sé cuán lejos esté eso, pero por ahora seguimos con el poder de la gente y seguir creciendo y dándole oportunidades a gente a que crezca con nosotros. Si pudieras ir para atrás al tiempo y hablar con tu versión más joven, ¿qué consejo tú te darías a ti mismo? Probablemente no entrar en negocios donde los márgenes eran demasiado apretados, porque fueron negocios que al final de cuentas tuve que cerrar algunos de ellos o algunas divisiones dentro de mis negocios donde esos márgenes no estaban ahí. Así que me he mantenido buscando negocios donde los márgenes son saludables. ¿Y cuándo tú crees que es el momento correcto como empresario que tu negocio ya tiene que cerrar? Cerrar, bueno, mientras mi negocio esté creciendo, yo no lo voy a cerrar. Y creo que todos los negocios, de alguna forma u otra, tienes que siempre estar buscando crecer el negocio, buscando alternativas diferentes, cosas diferentes para vender, servicios diferentes para ofrecer. Pero un negocio siempre tiene que estar en crecimiento, porque siempre vas a tener competencia, siempre vas a tener a alguien buscando morder lo que tú estás haciendo. Así que tienes que estar buscando oportunidades donde las haya, sea en tu negocio o sea otras oportunidades nuevas que veas, pero creo que un negocio siempre tiene que estar buscando crecer. Tú estás en uno de los retos más grandes de tu vida y es que ahora tú le vas a pasar todo esto que tú has creado a tus hijos y usualmente los hijos destruyen todo lo que tú creas. ¿Qué miedo tú tienes y cómo tú vas a evitar que esto pase con tus hijos? Pues no tengo ese miedo, gracias a Dios tengo los muchachos también preparados, les gusta el negocio. El hijo menor que está aquí conmigo hoy, le encanta el negocio. A mi otro hijo también está envuelto en él y tiene una participación en el negocio. Así que yo no los veo para nada destruyendo el negocio, al contrario, yo los veo a ellos encaminados a seguir creciendo el negocio. Como yo sé que trabajan y han trabajado en el pasado y como trabajan al día de hoy, sé que están buscando lo mejor para el negocio y crecer el negocio. Así que me siento sumamente cómodo que si yo no estuviera aquí en el día de mañana, ellos pueden seguir corriendo el negocio sin ningún problema. Wow, oye, y para ir cerrando, te pregunto, cuando tú vas a Flamers y comes, ¿qué es lo que tú pides en el menú? Yo me como siempre un cheeseburger con papitas en combinación. ¿Tú crees que no hay ninguna cadena rápida que pueda hacer mejores hamburguesas que ellos? Yo creo que son excelentes y los conozco de muchísimos años, llevan años en el negocio y creo que tienen un negocio bien saludable y excelente y lo corren de tremenda manera. So, ¿te gusta apoyar a nuestros amigos de Flamers y le ves crecimiento? Ah, sí, seguro, sin duda. Y son mis amigos de muchos años y creo que están haciendo una excelente labor. Oye, Flamers, gracias por auspiciar esto. Las mejores hamburguesas y mis papas favoritas son las de Happy, súper ricas, súper saludables y no te inflaman como muchas comidas rápidas por ahí que te sienten mal. Y si te quieres ver bien, como este hombre aquí, Enrique, que se ve fenomenal. Yo no sé cuál es tu secreto, si te bebiste en la fuente de la juventud, pero se está viendo un vaso de Flamers que yo creo que ese es el secreto. ¿Cómo tú te mantienes tan vivo y tan en shape en una edad que mucha gente se retira y se muere? Lo que pasa es que si te paras de mover, te vas a morir. Y si, así que yo pues me dedico a hacer ejercicio como 5 veces a la semana y darle duro y mantenerme bien, comiendo bien saludable y tratar de alargar esto lo más posible. ¿Tú crees que el retiro es la muerte de las personas mayores? Pues mira, tengo que seguir el ejemplo de mi padre. Murió a los 90 años y hasta los 89 años venía a la oficina. Wow. Así que para él nunca hubo un retiro y yo no creo que para mí lo haya tampoco. Así que, pobre de mis hijos, les quedó un tramo si Dios lo permite. So, ¿tú no crees que uno se tiene que retirar si verdaderamente te gusta lo que hace? Es correcto. Yo creo que si te gusta lo que haces, ¿por qué me voy a retirar? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿En qué yo me voy a entretener? O sea, yo me puedo entretener en ciertas cosas, pero no todo el tiempo, todos los días. Y llegar a mi negocio todos los días, para mí es un entretenimiento. Hay algo nuevo pasando todos los días. Estamos buscando crecer el negocio todos los días. Así que eso me mantiene activo y me mantiene vivo. Te lo pregunté en privado, pero la curiosidad me mata y quisiera que se lo dijera a nuestra audiencia.
¿Cómo tú no pierdes la paciencia con esta juventud empleando tantas personas que tú tienes que pensar por ellos? Sí, yo tengo una paciencia casi limitada y yo te lo digo, hasta mis empleados lo saben. Cuando la pierdo es por alguna razón específica. Pero sí, hay que tener paciencia, hay que saber manejar. Los tiempos han cambiado y hay que cambiar con los tiempos. Así que nada, es cuestión de acostumbrarte a lo que está pasando, a lo que está pasando con la empleomanía, a lo que a los empleados que te llegan, con las actitudes que llegan. Y pues uno los trata de ir moldeando y de que se acostumbren a trabajar de tu forma. Y pues, ¿sabes? Si no es así, pues desgraciadamente se tienen que ir y tenemos que seguir buscando otros. Hemos crecido el negocio de alrededor de 160 empleados hace 2 años a 240 al día de hoy. Wow. Así que seguimos creciendo y seguimos apostando no solamente a nuestro crecimiento, sino a que nuestra juventud siga echando para adelante y sigan buscando trabajo y sigan queriendo mejorar. Como un dueño de negocio y una persona multimillonaria que ha vivido diferentes tipos de época y gobierno, ¿tú crees que todavía bajo el gobierno de Jennifer González y el gobierno del señor Trump hay crecimiento y esperanza? Siempre hay oportunidades. Yo creo que es cuestión de buscarlas donde, pero siempre hay oportunidades, no importa el gobierno que sea, vas a encontrar oportunidades de crecimiento. ¿El gobierno no determina tu éxito como empresario? No, para nada. Yo hago cero negocio con el gobierno. Eso sí aprendí, a tratar de hacer el menos negocio posible con el gobierno. ¿Por Eso- qué? Porque pasan muchas cosas en la subasta. Estuve envuelto en el negocio, como te dije, de venta de equipo de construcción y fuimos a múltiples subastas. Y uno ve lo que pasa en esos sistemas y verdad es frustrante. Así que yo no me mantengo fuera de la política, sigo creciendo mi negocio. Realmente trato de ponerle la menos atención posible a eso porque eso a mí no me trae nada. El gobierno a mí realmente no me da nada. Así que lo que yo hago lo tengo que buscar yo. Así que tú crees que el empresario que depende del gobierno es un empresario que eventualmente va a morir. A mí no me gusta depender del gobierno para nada. Y verdaderamente, si mi negocio dependiera 100% del gobierno, yo estaría bien preocupado. Porque aquí, acuérdate, hay un cambio de gobierno y ¿qué pasó con tu negocio? Lo he visto pasar con amigos. Así que es algo de lo cual yo me mantendría lo más alejado posible. Oye, y perdonen por el podcast tan largo, pero tengo una última pregunta. ¿Es verdad que tú eres con quien tú te rodeas? Yo creo que en gran parte sí. So, tú Sí. te rodeas de empresarios y personas multimillonarias. No, oye, y tu término de multimillonario, yo no. Eso, o sea, tú lo estás usando y perfecto, pero yo no. Yo me rodeo con todo tipo de gente, gente buena, gente que se ha echado para adelante, gente con buena vibra, eh, y especialmente con gente genuinamente buena. No tienen que ser millonarios para nada, no tienen que necesariamente ser dueños de negocios, pero con buenas cualidades y que sean buenos amigos. Hoy día que hay mucho títer en la calle, ¿verdad? ¿Con quién tú me recomiendas juntarme y que yo tenga un buen círculo de amigos? ¿No? Te tienes que juntar verdaderamente con gente buena, gente que te ayude a crecer. ¿Sabes? No, porque tú te vas a juntar con alguien que está metido en drogas o está metido en alcohol o está en otros vicios, cuando tú estás buscando crecer y echar hacia adelante. Tienes que buscar gente que te ayude a crecer y que sea gente buena, gente que haya estudiado, gente que quiere echar para adelante igual que tú. Eso es lo que yo buscaría. Wow, escucharon los consejos de una persona sumamente exitosa en diferentes industrias. Gracias por la oportunidad de venir a este podcast. Gracias a ti. Gracias por decir que Flamers es la mejor franquicia de todo Puerto Rico y eventualmente Estados Unidos y consumir las mejores hamburguesas del mundo entero. Así es. Y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Recuerda usar Hightech y Charlie Boy, los únicos car wash que sirven en todo Puerto Rico.